Hi everyone, hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nos volvemos a encontrar en este caso para explicar el tema Reported Speech. Fíjense que dice parte 1, part 1, porque este tema tiene bastante teoría y con el objetivo de hacerlo un poquito más sencillo para entender, lo vamos a dividir en una serie de videos. En este caso el primero va a tener que ver con los tiempos verbales, tenses, que vamos a usar cuando usemos este tema. Empecemos. Vamos a empezar explicando lo que es el reported speech a través de una mini historieta. En este caso tenemos a Lauren, que le va a contar algo a Nicole. Lauren dice, I love Mike. Amo a Mike. Ya en un segundo episodio, que ocurrió 2 horas más tarde, 2 hours later, Nicole va a transmitir este mensaje que escuchó de Lauren, lo va a transmitir a Olivia. Cuando lo cuenta, fíjense cómo lo cuenta. She said she loved Mike. Ella dijo que amaba a Mike. El mensaje tal cual lo escuchó tenía el pronombre I y cuando ella lo cuenta dice she. ¿Por qué creen que ocurrirá esto? Pensemos, si Nicole dijera I, se estaría refiriendo a sí misma, o sea, a Nicole. Pero ella tiene que hablar de Lauren, por eso en vez de usar I, dice she. ¿Qué creen que usaríamos si en vez de Lauren la que hablara en ese caso fuera un varón? En ese caso, en vez de she, usaríamos he. Bien. Ahora fíjense que no fue lo único que modificó, porque también cuando escuchó el mensaje, ella escuchó el verbo love en presente. Cuando lo contó en pasado, loved. ¿Y por qué creen que ocurrirá esto? Piensen en lo siguiente. Pasaron 2 horas desde que ella escuchó el mensaje hasta que lo contó. Por eso es que todo lo que escuchó en presente ya no pertenece más al presente. 2 horas después eso ya era pasado. Por eso es que cambió de presente a pasado. Bien, el mensaje tal cual se dijo, tal cual lo dijo Lauren, es el direct speech o estilo directo, con las palabras tal cual se dijeron. Cuando lo contamos, usamos reported speech. Esto en inglés significa discurso contado o informado. Aunque en español, cuando estudiamos este tema, lo llamamos discurso indirecto o estilo indirecto. Lo usamos cuando queremos contar lo que otra persona dijo. Bien. Hay 4 tipos de mensajes que podemos contar, 4 tipos de reported speech. El primero que son los statements o enunciados, que pueden ser afirmativos o negativos. También pueden ser preguntas, questions. También pueden ser órdenes, orders, o pedidos, requests. Es decir, que cuando escuchamos un mensaje, una persona puede afirmar o negar, puede preguntar, ordenar o pedir. Y al usar el reported speech tenemos que indicar qué es lo que hizo esa persona con ese mensaje. Como vimos en la historieta, cuando escuchamos el mensaje en estilo directo o direct speech y luego lo queremos contar usando reported speech, tenemos que hacerle ciertos cambios, changes. El número 1 son los tiempos verbales, tenses, que específicamente se van a dar en los enunciados y en las preguntas. El número 2 de los cambios son los pronombres, pronouns, como vimos en la historieta, que cambiaba de I a she, o si fuera un varón podríamos decir he. También las expresiones de tiempo, que no se vieron en la historieta, pero que vamos a ir desarrollando en otros videos. Bien, este video entonces tiene como objetivo desarrollar el primero de los cambios, que son los tiempos verbales, tenses. Bien, si el mensaje original de Lauren decía I love Mike en presente simple, cuando Nicole lo contó, usó she said she loved Mike, cambiando el tiempo original de presente simple a pasado simple. Vamos a suponer que en vez de love, el mensaje original de Lauren hubiera dicho I am visiting Mike en presente continuo. En ese caso tendríamos que contarlo diciendo she said she was visiting Mike. Es decir, si el mensaje original lo escuchamos en presente continuo, lo contamos en pasado continuo.
Ahora fíjense lo que pasa si el mensaje original tiene el presente perfecto. Por ejemplo, have loved. Lo contamos usando pasado perfecto. Had loved. Cada uno de los tiempos presentes, cuando escuchamos el mensaje, luego al contarlo en Reported Speech, los cambiamos a su equivalente en pasado. Es decir, presente simple pasa a pasado simple. Presente continuo pasa a pasado continuo. Presente perfecto pasa a pasado perfecto. Como ya dijimos, lo que escuchamos en presente, al contarlo en pasado, lo que indicamos es que en el medio pasó un tiempo. Todo lo que era presente ahora ya es nuestro pasado. Vamos hacia atrás en la línea de tiempo. Bien, más cambios en tiempos verbales. Por ejemplo, si el mensaje original dice loved en pasado simple, yo lo tengo que contar en pasado perfecto. Had loved. Seguimos yendo hacia atrás en la línea de tiempo. De pasado simple voy hacia atrás. Anterior al pasado simple tenemos al pasado perfecto. Si el mensaje original usa will, yo lo voy a cambiar por would. Del futuro con will al condicional simple. Will visit, por ejemplo, pasaría a ser would visit. Si el mensaje original tiene el verbo can, por ejemplo, con el verbo see, yo lo voy a cambiar diciendo could see, porque can pasa a ser could. Este es uno de los pocos de los modal verbs que tiene su forma en pasado, que es could, y por eso podemos modificarlo. Pero no se da con todos los modal verbs. Bien, vamos a hacer un resumen de todo lo que estuvimos diciendo hasta el momento. Dijimos que el reported speech se utiliza cuando queremos contar lo que otra persona o lo que alguien dijo. The use, when we want to tell what somebody said. Bien, dijimos también que hay 4 tipos de mensajes que podemos contar al usar reported speech: enunciados, preguntas, órdenes y pedidos. Entonces los tipos, the types, son statements, questions, orders and requests. Y también hablamos de los cambios que tenemos que hacer. El número 1, sobre todo para enunciados y preguntas, tiempos verbales, tenses. Otra cosa que vamos a cambiar son los pronombres, the pronouns, y otra cosa son las expresiones de tiempo, the time expressions. Vamos a analizar ahora específicamente el primero, que son los tiempos verbales. Tomen nota. Tomen nota de todo esto que ven en la imagen y de lo que viene, que es un resumen para los tiempos verbales, sobre todo con el objetivo de reconocer cuál es el tiempo verbal de mi mensaje original y cómo lo voy a modificar cuando lo cuente usando reported speech. Bien, súper resumen de tiempos verbales. Fíjense, si el mensaje original tiene el tiempo presente simple, lo voy a reconocer porque el verbo, esta B corta quiere decir verbo, va a estar en la primera columna de la lista de verbos. Si no recuerdan bien la lista de verbos o los tiempos verbales, les recomiendo ver mi video sobre tenses, tiempos verbales, que les aclaro todo esto en detalle. Si mi mensaje original, como les estaba diciendo, tiene el verbo igual que la primera columna del infinitivo o tiene una S, yo lo voy a modificar cambiándolo a la segunda columna del pasado simple. Esa columna de la lista de verbos, ¿sí? Esa lista de verbos que tiene 3 columnas, la segunda del pasado simple. Bien, sobre todo para los verbos irregulares, porque los regulares, los que respetan la regla, sabemos que llevan ed en la segunda y en la tercera columna. Sobre todo los irregulares que no respetan la regla, bueno, la lista de verbos nos va a servir para saber cómo modificarlos. Bien, si el mensaje original dijera don't o doesn't en presente simple, más el verbo en infinitivo primera columna, yo cambiaría este don't y doesn't por didn't, el auxiliar del pasado simple. Y de nuevo el verbo en infinitivo o primera columna. Bien, si el mensaje original está redactado o dicho en presente continuo, va a tener estas formas: am, is o are, el verbo be en presente, luego el verbo con ing, así lo vamos a reconocer. ¿Qué es lo que hacemos cuando lo contamos? Cambiamos el verbo be de presente a pasado, was y were, y el verbo que sigue quedando con ing. Por eso es que decimos que estamos usando el pasado continuo, de presente continuo a pasado continuo. En negativo, el verbo be va a estar en negativo, justamente, am not
isn't y aren't más el verbo con ing. Muy similar a como lo hicimos en el afirmativo, cambiamos am not, isn't y aren't por wasn't o weren't, el negativo del verbo be en pasado. Y siempre el verbo, como es continuo, con la ing. Bien, si mi mensaje original tiene presente perfecto, lo voy a reconocer porque el verbo va a tener have o has, más el verbo en tercera columna o participio. Esa tercera columna de la lista de verbos de los verbos en participio, los que en castellano terminan en ado, ido, como jugado o dormido. Bien, este have y has entonces lo vamos a modificar por had y el verbo que como sigue siendo un tiempo perfecto, pasado perfecto, sigue estando en participio o tercera columna. Bien, si el verbo en presente perfecto, originalmente el mensaje dice haven't y hasn't y el verbo en tercera columna, en ese caso va a quedar hadn't y el verbo en tercera columna, o sea el participio. Como verán siempre en los tiempos perfectos, el verbo va en la tercera columna y lo que modificamos en este caso es el auxiliar. Bien. Si mi mensaje original está en pasado simple, yo lo voy a reconocer porque el verbo va a estar en la segunda columna. Cuidado con los verbos que terminan en ed. Si el verbo que termina en ed no está acompañado de ningún auxiliar, por ejemplo have, has o had, entonces solo tengo el verbo con ed, va a significar que estamos en presencia del pasado simple. Si el verbo es irregular, va a tener la forma de la segunda columna que le corresponda. En ese caso voy a agregar had y al verbo que estaba en segunda columna va a quedar en la tercera. Si el verbo terminaba en ed, no va a modificarse porque la tercera columna es igual a la segunda, es decir, ambos con ed. Si el verbo es irregular, puede que se modifique, entonces tenemos que prestar atención y chequear que el verbo nos quede en la tercera columna del participio, agregando had delante. El negativo del pasado simple, originalmente yo puedo escuchar que dicen didn't y el verbo en la primera. Entonces ya voy a saber que voy a estar en presencia del pasado simple y lo voy a modificar agregando hadn't y el verbo en la tercera columna. Bien. Si el mensaje original tiene el futuro con will, es muy fácil de reconocer porque va a aparecer la palabra will seguida de un verbo en primera columna. Este will se modifica por would, con el tiempo condicional simple, y el verbo siempre en la primera columna del infinitivo. Bien, en negativo won't, y el verbo en la primera columna. Este won't pasa a wouldn't, y el verbo queda en la primera columna del infinitivo, la primera columna de la lista de verbos. El can, como dijimos, es uno de los pocos modal verbs que tiene su forma de pasado, en este caso could. Va a ser seguido siempre de un verbo en primera columna, como todos los modal verbs. Entonces can cambia a could y se sigue de un verbo en primera columna. Can't en negativo se sigue del verbo en primera columna y cambia por couldn't y el verbo que queda en la primera columna. Bien. En este caso les pongo todos los tiempos de verbo y los modal verbs que no se pueden modificar. Es decir, si mi mensaje original está en condicional simple, va a aparecer would o wouldn't seguido de la primera columna, va a quedar igual, no lo voy a modificar. Si mi mensaje está en pasado perfecto, es el último tiempo de la línea de tiempo hacia atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos de presente simple a pasado simple. Anterior al presente simple tenemos el pasado simple y anterior al pasado simple está el pasado perfecto, pero es nuestro límite hacia atrás, es decir, no hay un tiempo anterior al pasado perfecto en la línea de tiempo. Es por eso que si el mensaje tiene el pasado perfecto, had o hadn't y el verbo en participio, tercera columna, va a quedar igual, no tengo manera de modificarlo, es mi límite hacia atrás en la línea de tiempo. Could, que puede aparecer como could o couldn't en negativo seguido de un verbo en primera columna, no puede modificarse porque es uno de los modal verbs que no tiene otra conjugación en otro tiempo verbal. Es por eso que no tengo modo de modificarlo. Acá les escribo otros modal verbs que no tenemos manera de modificar porque no tienen formas en otros tiempos verbales. May podemos llegar a cambiarlo como might o dejarlo igual. Might queda igual,
Must, needn't, should y ought to también. Cada vez que aparezcan no tienen conjugación en otros tiempos verbales. Esto ocurre con la gran mayoría de los modal verbs. Podemos tener excepciones en have to, que puede pasar a had to porque tiene forma de pasado. O podemos modificar, en el caso de must, puede usar la forma had to en pasado, pero siempre y cuando tengamos un equivalente en tiempos verbales para poder pasarlo de presente a pasado, por ejemplo. Si no, no podemos modificarlos. Bien. Les propongo a continuación un ejercicio. Les doy oraciones en estilo directo, direct speech, y ya pasadas a reported speech. Lo que tienen que hacer es contarme cómo se modifican cada uno de estos verbos desde el mensaje que escucho al mensaje que cuento en reported speech. El primero lo tenemos en presente simple. Cuando lo contamos, ¿en qué tiempo lo contamos? Les doy dos ayudas. Están en el orden en que los expliqué en el video y además están con los colores que están explicados en el video. Los que están completos y los que ustedes tienen que completar. Fíjense que las rayitas tienen colores. Eso los ayuda, si no se dan cuenta en qué tiempo van, a mirar el video nuevamente y ver el color con el que tienen que identificar el tiempo verbal que tienen que escribir acá. Bien, el primero está en presente simple. ¿Cómo lo pasamos cuando lo contamos? El segundo, el mensaje, usa el presente continuo. ¿Cómo lo contamos cuando queremos transmitir este mensaje? ¿Cómo se modifica? El tercero está en presente perfecto. ¿Cómo cambia? El cuarto en pasado simple, spoke. ¿Cómo cambia? El quinto en futuro con will. ¿Cómo cambia? El sexto con can call. ¿Cómo lo contamos? ¿Usando qué otro verbo? Y el último en pasado perfecto. ¿Cómo cambia? Bien, ahora les toca a ustedes. Tomen lápiz y papel, escriban las respuestas, pausen el video y nos vemos en la próxima imagen ya con las respuestas. Pausen el video. Bien, acá les doy las respuestas. La primera oración estaba en presente simple. La reconocemos porque el verbo termina en S. Y lo pasamos a pasado simple, loved. Muy bien, en segunda columna. La segunda estaba en presente continuo. Fíjense que tenemos a am y el verbo con ing. Así lo reconocemos. Y solo modificamos el verbo be. De am lo cambiamos a was. Y nos queda en pasado continuo. Was studying. Siempre queda con ing. La ing no se modifica. Bien. En el tercero tenemos presente perfecto. Have lived. Modificamos a have por had. En pasado perfecto, el verbo queda igual en tercera columna, de presente perfecto a pasado perfecto. Recuerden que lo reconocemos porque tenemos a have acompañado del verbo en tercera columna. En el cuarto tenemos pasado simple, spoke. Lo reconocemos porque está en segunda columna de la lista de verbos, en su forma de pasado simple. Cuando lo contamos usamos pasado perfecto. Usamos had. Y el verbo que estaba en segunda columna pasa a la tercera, spoken. Bien, pasado perfecto. En la quinta teníamos el will acompañado del verbo en primera columna. Modificamos a will por would y el verbo que queda en la primera columna del infinitivo. Bien, la primera columna de la lista de verbos. El ejercicio en la oración número 6 usaba can call, a can seguido del verbo en primera columna. Cambiamos a can por could y nos queda could call en primera columna de la lista de verbos infinitivo. En la número 7 teníamos el pasado perfecto had eaten. Como ya explicamos, no se puede modificar, entonces queda igual. A had seguido del verbo en la tercera columna. Had eaten. ¿Cómo le fue? Bueno, espero que les haya ido muy bien
con la ejercitación. Pueden pausar el video, pueden volverlo a ver, hacer el ejercicio cuantas veces sea necesario para poder practicar este tema. Espero que les guste el video, que les sirva todo lo que les expliqué. Tomen nota, guárdense los resúmenes porque les van a venir muy bien cada vez que tengan que usar este tema Reported Speech. Yo me despido hasta el próximo video. Bye for now.